Dios te bendiga. Espero que el video de hoy sea de mucha bendición para tu vida y que al finalizar el video pueda continuar poniendo en práctica los frutos del Espíritu o pueda iniciar a poner en práctica los frutos del Espíritu. Así que ve conmigo el video. El tema de hoy es el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es un estilo de vida centrado en Dios y enfocado en lo que es una vida espiritual y es diametralmente opuesto a lo que es la naturaleza pecaminosa, o sea, lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu son totalmente diferentes. Dependiendo con quién nosotros estemos, vamos a dar frutos del Espíritu. Si nosotros pertenecemos a la familia de Dios, vamos a llevar frutos del Espíritu. Pero si nosotros estamos de espalda a Dios, unido con el enemigo, lo que nosotros vamos a presentar son obras de la carne. Nosotros no podemos presentar fruto del Espíritu y obras de la carne a la misma vez. Una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada, dice Santiago. Así que dependiendo de lo que nosotros presentemos, eso va a hablar a quién nosotros pertenecemos, a quién nosotros estamos representando. Y es que Pablo dice que este es un estilo de vida que lleva frutos del Espíritu y lo podemos identificar con la presencia de la santidad que se asemeja a Cristo, a quien manifiesta. Cuando nosotros estamos presentando fruto del Espíritu, nosotros estamos manifestando a Cristo, nosotros estamos diciendo que nosotros somos representantes de Cristo, que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Pablo le escribe una carta a los Gálatas en el 57 después de Cristo y a la altura del capítulo 5 en su versículo 16. A este capítulo se le conoce como el capítulo de oro del fruto del Espíritu, por representar el contraste que existe entre las obras de la carne y los diferentes frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu lo forman aquellas virtudes cristianas que pueden ser cultivadas y practicadas por las personas que han sido regeneradas en Cristo. Pueden ser cultivadas y practicadas por aquellas personas que han sido regeneradas en Cristo. O sea, los frutos del Espíritu no es que yo acepto a Jesús hoy, inmediatamente yo voy a obtener los 9 frutos del Espíritu. No, eso es un proceso en que nosotros nos sometemos y nosotros vamos a ir cultivando cada uno de estos frutos y nosotros vamos a ir poniéndolo en práctica hasta poder lograr ponerlo en práctica en su totalidad. Y bien dice que una persona que no haya nacido de nuevo, refiriéndose a nacer de nuevo en el espíritu, no solamente de la carne, ok, ya tú naciste de la carne, pero ahora te falta nacer del espíritu para tú poder llevar buenos frutos, para tú poder llevar frutos. Y es que Jesús estaba hablando con Nicodemo, un fariseo, era principal entre los judíos, y este fue a ver a Jesús de noche. Tal vez tenía miedo por lo que la gente dijera de él, porque los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús, más bien le estaban buscando la falta, estaban buscando con qué acusar a Jesús. Pero Nicodemo siente esta necesidad por hablar con Jesús, con hablar con Jesús, y dice, no importa, yo me voy de noche, pero voy a hablar con él. Y están en su conversación ahí, y Jesús le dice, Nicodemo, para tú entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dice, pero maestro, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo siendo yo un viejo? ¿Cómo va a ser eso? Que yo voy a entrar en el vientre de mi madre para yo nacer de nuevo. Eso es imposible, maestro. Pero ¿cómo sucede eso? Y Jesús le dice, Nicodemo, mi hijo, no es así. Es nacer del Espíritu.
Se hace necesario nacer del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Se hace necesario nosotros ser como esos niños que van aprendiendo cada uno de los pasos de la vida hasta que llegan a ser adultos. Y aún de adulto, el ser humano siempre vive en un constante aprendizaje. Asimismo, en la vida cristiana, somos pequeñitos, vamos creciendo, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que nosotros debemos poner en práctica, siempre hay algo que nosotros debemos de modificar en nuestra vida con tal de agradar a aquel que nos llamó. El fruto del Espíritu tiene 9 gajos. Podemos comenzar con el número 1, que es el amor. Y el amor es el mayor sublime de estas virtudes. Hablando Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 13, su versículo 13, dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de esto es el amor. El Padre nos ama de tal manera que no podemos explicar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No existe una manera en que nosotros podamos explicar ese amor del Padre, que nosotros podamos explicar ese amor de la Trinidad hacia nosotros, porque tanto nos ama el Padre como nos ama el Hijo, como nos ama el Espíritu Santo. Aleluya. El amor del Hijo supera todas las dimensiones imaginables y excede la capacidad humana. No existe una forma de nosotros explicar de la forma que nos ama el Hijo, tanto sufrimiento, aceptar a venir a padecer, a sufrir por nosotros, aún sabiendo a todo lo que Él se iba a enfrentar. Él dijo, yo no puedo negarme, yo tengo que ir a salvar a esta gente, pero el Espíritu Santo nos ama de tal manera que Él nos anhela celosamente, y también dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Así que no solamente a nosotros nos ama el Padre, sino que la Trinidad, la Santa Trinidad nos ama a nosotros de una manera que el ser humano no puede explicar esta forma de amar de Dios. Así que si nosotros verdaderamente queremos amar, debemos de aprender del que el mejor ama, que se llama Dios. El verdadero amor se encuentra en Dios. Dios es amor. El segundo fruto del Espíritu es gozo o alegría, y esto se puede definir como un estado emocional de júbilo, de contentamiento y de placer moral. Como fruto del Espíritu, dicho gozo es la manifestación del gozo del Espíritu Santo. No es un gozo que nosotros decimos, oh, hoy voy a estar gozoso, hoy voy a estar alegre. No, es el mismo Espíritu Santo quien produce en nosotros este gozo, que muchas veces nosotros no podemos explicar por qué estamos alegres, por qué estamos gozosos, porque es el Señor que pone eso en nuestras vidas. El fruto número 3, y este sí me encanta, es paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da. No existe una paz en el mundo, solamente la que el Padre a nosotros nos puede dar. Y esta la podemos definir como la tranquilidad del alma y el bienestar en todas las áreas de nuestras vidas. Podemos tener paz aún en medio de la tormenta, podemos tener paz aún en medio de los problemas. ¿Y cómo? Dios pone eso en nosotros. Podemos estar llorando, podemos estar tristes, podemos estar molestándonos algo, pero aún así esa paz a nosotros sigue intacta. Si de algo los cristianos podemos hablar, si de algo lo que decidimos seguir a Jesús podemos hablar, es de esa paz que el Señor a nosotros nos da. Y la palabra hebrea para definir paz es shalom, que es sinónimo de armonía, plenitud y seguridad. Es un sentido de claridad, de armonía en nuestra relación con Dios y con los demás. El Señor nos hace estar en paz con Él y después con los demás. Sí, hay alguna gente que decide no estar
en paz con nosotros, pero nosotros sí en paz con ellos. Y podemos recordar a la mujer que se le muere su único hijo y ella le dijo al marido, yo voy a llegar a ver al profeta. Sí, mujer, pero ¿qué pasa? Paz. Paz, óigame, a usted se le muere su único hijo, aún así, ella sigue con paz, porque ella sabía quién era que le había dado ese hijo, ella sabía quién era que a ella le había llamado, ella estaba segura en quién estaba su confianza. Cuando nosotros sabemos en quién confiamos, cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién está con nosotros todos los días de nuestras vidas, entonces nosotros podemos vivir en una paz que no podemos explicar a aquellos que no la tienen porque no lo van a entender. Para poder saber cómo es esa paz hay que vivirla. Así que si tú no conoces al Señor, esto es un bonito día para tú poder experimentar esa paz que el Señor te da. Y el cuarto fruto del Espíritu es la paciencia. Ay, 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 cuánto necesitamos la paciencia. Y es que lo podemos definir como la capacidad de soportar las afrentas o las ofensas recibidas. El propio Dios es el mayor ejemplo de la paciencia con el ser humano. Imagínese usted si Dios no hubiese tenido paciencia con el ser humano. Ya no existiera ninguna gente aquí en la tierra, pero Dios es paciente con nosotros. Dios tarda en airarse. Dios nos da oportunidad, así para que nosotros podamos cambiar y nos podamos salvar. El cinco fruto del Espíritu es la benignidad. Y esa es la cualidad de una persona de ser misericordioso y ser benevolente. Una de las cosas que más se trata la Biblia es que Dios es un Dios misericordioso con nosotros. Y nosotros también debemos ser misericordioso con los demás, porque nosotros queremos que tengan misericordia con nosotros, queremos que Dios tenga benignidad con nosotros, pero así también nosotros debemos de hacer con los demás, porque lo que quiere que hagan contigo, así tú también haz con los demás. El fruto número 6 es la bondad. Esta se puede definir como la cualidad que tiene una persona de ser buena y de ser clemente. Ese es nuestro Dios. Y nosotros, cercanos de Dios, nosotros del lado de Dios, podemos pedirle que nos ayude para nosotros ser personas que seamos bondadosos, para que nosotros podamos ser unos dignos representantes de lo que es el reino de los cielos. Y como fruto número 7 tenemos la fe o la felicidad, y esta la podemos definir como la lealtad de una persona a otra. Se caracteriza por ser constante, a alguien que estamos unidos por una promesa. En la Biblia a Dios se le conoce por su fidelidad. Aún nosotros rompamos esa promesa que hicimos con el Señor, Él sigue siendo fiel. Dios no cambia. Su fidelidad no está condicionada si nosotros somos fieles o no. Sí, Él quiere que nosotros le seamos fieles, pero aún como humanos nosotros le fallamos, pero Él no falla porque nosotros fallemos. Él sigue siendo fiel. Y como fruto número 8 tenemos la mansedumbre. Y es que la mansedumbre es el carácter de una persona benevolente, pacífica y serena. Y Jesús dijo, o sea, Jesús fue el mayor ejemplo de una persona mansa. Él dijo, así que lleven mi yugo, él mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay una humildad que a veces queremos aparentar, pero Dios no quiere que seamos ese tipo de humildes, sino que seamos humildes de corazón. Y el ser manso no quiere decir que nosotros seamos tontos. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser tonto. Como cristianos estamos llamados a ser manso, pero también a tener la sabiduría que nos da el Señor. Y
Por último fruto es la templanza. Y es que esta es la cualidad o virtud de aquel que es moderado, aquel que es sensato y aquel que es equilibrado. Otras traducciones en vez de templanza dicen dominio propio. Y es que alguien no puede serle fiel al Señor si no tiene dominio propio. Alguien no puede seguir a Jesús si no tiene dominio propio. Alguien no puede poner en práctica todos los demás frutos si no tiene dominio propio. Porque a nosotros nos llega, nos están diciendo ofensas, nos están maltratando. ¿Y cómo nosotros practicamos la paciencia? Con ese dominio propio que nos ha dado el Señor. ¿Cómo nosotros somos bondadosos con aquellos que nos hieren? Practicando el dominio propio. ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica todos los demás frutos? Practicando el dominio propio. Pero claro está, nosotros solos no podemos, pero con la ayuda de Dios vamos a poder llevar esos frutos que habla el Espíritu Santo. Si nosotros no podemos, no tenemos al Espíritu Santo, no podemos llevar esos frutos porque Él, el Espíritu, es quien produce esos frutos en nosotros. El Espíritu es quien nos enseña, nos enseña a nosotros a ser amables. El Espíritu es quien nos enseña a ser alegre, a ser pacíficos, a ser pacientes, a ser benignos, a ser bondadosos, a ser fieles, a ser mansos y a moderar el carácter de Cristo, a nosotros representar a Cristo, que por nuestra conducta, que por nuestras acciones la gente sepa que nosotros somos seguidores de Jesús, que cuando nos vean puedan decir, hey, tú como que eres de ellos, tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos, tú caminas como ellos, porque no basta solamente con nosotros hablar de Cristo, sino que nuestra conducta debe de reflejar al mismo Cristo. Por nuestra forma de comportarse, la gente tiene que saber que nosotros pertenecemos a Cristo. Gloria a Dios, que Dios nos ayude a poner en práctica todos los frutos del Espíritu y que cada día las obras de la carne se alejen de nosotros. Dios te bendiga.